Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Agradecido de contar con su fiel sintonía con su espacio. Hoy, viernes 16 de febrero, estaremos abordando importantes temas del acontecer nacional e internacional. Viernes 17, corrijo. Estaremos hablando de los casos que verdaderamente importan en el país, los casos de interés nacional e internacional, desde nuestra perspectiva, compartiéndola con todos ustedes, recordándoles que son los protagonistas de su espacio Controlando la Mañana, que transmitimos cada día de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @SuMundoTV, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. También vaya a nuestro canal de YouTube, Su Mundo TV. Entre a nuestro canal, active la campanita, suscríbase para que pueda disfrutar de la exquisita programación que en Su Mundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. De igual manera, vaya a su smartphone, busque la aplicación en su tienda de aplicaciones Su Mundo TV, descárguela totalmente gratis y puede allí sintonizar nuestra programación totalmente en vivo. También desde su ordenador, busque nuestro website www.sumundotv.com y también puede ver en vivo toda la programación de Su Mundo TV. Hoy iniciamos su programa Controlando la Mañana, compartiendo las nuevas informaciones que han surgido a raíz del caso de la lamentable muerte de la joven Richies de la provincia de la Altagracia, Higüey, y es que el órgano persecutor, el Ministerio Público, la Procuraduría, ha recolectado imágenes de esta joven cuando se estaba desmontando del vehículo en el que andaban para utilizar un baño en una estación de combustible. Y incluso en estas imágenes que recolectó se podía ver cómo la joven Marielis iba dejando rastros de sangre, y de acuerdo a una de las menores que acompañaba en el viaje, tanto a la víctima como al profesor, alegó que John Kelly Martínez le introdujo supuestamente unas pastillas en una bebida Esmeralda Richies sin su consentimiento a la hoy Oxisa. Según el expediente, las pastillas de la bebida fue cuando se encontraba en la playa de Macao y Higüey. Han surgido muchas tesis, han surgido muchos comentarios alrededor de este caso. Hemos visto que en principio se había hablado de un intento de, de provocarle un aborto que se salió de las manos, y vemos como muchos medios de comunicación y muchos comunicadores se hacían eco de esto, pero lo hacían de una manera afirmativa, como que fue exactamente lo que ocurrió. En ese sentido, soy de lo que siempre digo que el ejercicio de la comunicación supone mucha responsabilidad, sobre todo cuando usted está frente a una cámara, donde usted tiene una gran audiencia que le está escuchando, porque psicológicamente una persona que ve una intervención de un comunicador en su televisión, en sus smartphones, redes sociales, lo da como bueno y válido lo que se exponga. Por eso a veces surgen los fake news, que la gente se cree cosas que no son, que algún loco o loca se le inventó. En ese sentido, la comunicación exige seriedad y responsabilidad por encima de todo para no desinformar. Digo esto porque, como digo, hemos visto muchos medios que se hicieron eco del tema del aborto provocado con algunas pastillas sin utilizar el término supuestamente. ¿Por qué supuestamente? Porque hasta tanto las autoridades a cargo de la investigación no den un informe oficial sobre lo ocurrido, todo es supuesto, hasta tanto haya un informe oficial que diga qué pasó realmente. Esto lo digo porque luego de que se habló y que vimos importantes intervenciones de importantes comunicadores asumiéndolo como que fue así, hemos visto que entonces ahora tienen que tragar en seco, porque las nuevas informaciones arrojan que no se trataba de un sangrado que presentaba la joven por un tema de pastillas abortivas, sino porque había sufrido un desgarre vaginal por actividad sexual violenta. Ese es el último informe que tiene, y que es el informe que le compartió el INASIF, Instituto Nacional Forense, a la Procuraduría General de la República, que es el órgano que está dándole investigación y persiguiendo este caso. Sería oportuno en el día de hoy, a raíz de todo esto y de estos nuevos elementos que han surgido alrededor de este caso, que nosotros podamos conectar en una llamada
con el abogado penalista Jan Martínez, a quien vamos a tener en unos minutos, para que podamos analizar desde un punto de vista objetivo de qué dice la ley y cuál es la penalidad que supone este caso a raíz de las nuevas informaciones que han surgido y que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República como órgano que está dándole seguimiento a este caso. Vamos a conectar en unos minutos con Jan Martínez para esos fines, que nos hará una llamadita. Estamos dando un toquecito para que esté pendiente en ese sentido, para conocer cuáles son las violaciones que se cometió en contra del Código Penal, cuáles son las penalidades establecidas, partiendo de esas nuevas informaciones, repito, que ha arrojado, que han salido a la luz pública, donde ya se ha descartado el tema de las pastillas abortivas y ahora hay un nuevo elemento que es el de que murió la joven por un tema de desgaste, de un desgaste vaginal, de actividad sexual provocado por actividad, desgarre vaginal provocado por actividad sexual violenta. Ya Martínez nos confirmó que va a llamar en unos minutos vía nuestro WhatsApp, que conecta directamente con nuestro máster, para entonces escucharlo y que podamos conocer a voz de un abogado penalista que maneja bien, que tiene conocimiento de causa sobre este tipo de temas y las penalidades que puede suponer este caso para esos fines. El abogado nos informa que está marcando, nuestro señor director, que esté pendiente para esos fines, y cuando tengamos a Jan Martínez, abogado penalista, podamos entonces conocer muy de cerca cuáles son las penalidades a las que se podría enfrentar el profesor John Kelly por este caso en el que está figurando como principal imputado. También se ha dicho que hay un cercano del profesor, de hecho un primo, a quien se le impuso una visita periódica por el caso de investigación, quien estaba acompañando al maestro la devastadora noche del domingo cuando ocurrió este lamentable caso. En el caso del profesor se le impuso 12 meses de prisión preventiva y ya luego verá un juicio de fondo y veamos cuál va a ser la penalidad final frente a este horrendo caso. Hemos visto muchas personas que en las redes sociales fusilan a los padres de la joven. Se ha hablado incluso de negligencia porque le dejaron morir siendo una menor de edad cuya cuidado está bajo el cuidado de sus padres por ser menor de edad. Entonces se ha hablado de negligencia y también es posible que haya algunos tipos penales que pueda repercutir sobre los padres de la joven Richies. Eso es lo que se ha ido conversando. No sé si ya tenemos la llamada ahí al abogado. Lo tenemos en llamada con nosotros. Buenos días, controlando la mañana. Jan Martínez, ¿cómo está? Lo tenemos con nosotros. No escuchamos. A los televidentes, ¿verdad? A los que te están escuchando a través de tu importante programa. Gracias por recibir nuestra llamada y esperamos que nuestras orientaciones sean útiles para orientar el debate público sobre esta desafortunada situación que ha ocurrido en la provincia de la Altagracia. Así es. Giancarlos Martínez con ustedes. Giancarlos, habían surgido algunas informaciones respecto al tema de este horrendo y atroz caso. Se había hablado de pastillas abortivas y demás, y para eso incluso se había hablado de las consecuencias penales que podría recibir. Ahora, con las nuevas informaciones que ha ofrecido la Procuraduría, donde se habla de actividad sexual violenta, donde se habla de que también se fueron a una farmacia, que compraron medicamentos, que hay involucrados, que hay un primo que la acompaña. ¿Cuáles han sido, según estas nuevas informaciones, las violaciones a cuáles artículos del Código Penal de la República Dominicana y cuáles son las consecuencias penales a las cuales podría enfrentarse el profesor John Kelly por este horrendo caso? Muy bien, lo primero ante todo es, antes de entrar en el tipo penal o los tipos penales envueltos, es llamar la atención de la sociedad, de los padres, de los tutores, de quienes tienen menores bajo su guarda. Es importante que los padres, los adultos, cumplan con su rol de protección a los menores. Esta situación precisa de la provincia de la Altagracia, que es cotidiana, está explotado en los medios de comunicación, pero que es cotidiana,
en muchos aspectos y en muchos barrios nuestros, en muchas partes de nuestra sociedad, debe de cesar. Los adultos deben jugar su rol de protección y de cuidado de los menores. Hacer ese llamado de atención, no ser descuidados, no ser permisivos, mantener los menores dentro de su grado de desarrollo, que vivan las etapas que tienen que vivir. Yo creo que eso es lo primero que hay que llamar la atención. Claro que sí. Subsecuentemente, y observando las situaciones técnicas que están empezando a salir a la luz con relación a este caso del profesor John Kelly Martínez, quien habría presuntamente violado sexualmente al adolescente hoy Oxisa, Esmeralda Richez, pues desde el punto de vista técnico, aquí, conforme a la autopsia, se habla de una actividad sexual violenta. El Ministerio Público ha calificado preliminarmente, es decir, no es oficial, los hechos como violación sexual en violación al artículo 331 del Código Penal, que tipifica la violación sexual, que no es otra cosa que una agresión que conlleva violencia o sorpresa o algún tipo de amenaza o constreñimiento contra una persona y que haya una penetración sexual o un intento de la misma. Ahora bien, quiero traer a colación para fines de orientación y que el día de mañana no se esté hablando que los jueces se vendieron, que los fiscales se vendieron. Recuerden bien, señores, el caso de Marlyn y Marlon Martínez, en cuyo caso a la madre de Marlon el Ministerio Público la acusó de cómplice del homicidio de Emily Martínez en ese entonces. ¿Qué resultó en la sentencia? Resultó que la Corte solo condenó a Marlyn Martínez en ese entonces por el ocultamiento de cadáver. Terminó con una condena menor a 5 años y no con una condena de 20 años como quería el Ministerio Público. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el tema de que la autopsia haya dicho o esté reflejando el parte médico que hubo una actividad sexual violenta no necesariamente significa que en juicio se vaya a probar la comisión del crimen de violación sexual que conlleva pena de hasta 20 años. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si una dama tiene o sostiene relaciones sexuales coitales con un hombre, máxime si es su primera vez y este hombre es una persona brusca, es una persona tosca y actúa de manera brusca, ¿verdad? Puede generar desde el punto de vista físico evidencias que desde el punto de vista médico son compatibles con una actividad sexual violenta. Ahora bien, ¿eso significa que la violó? Bueno, eso hay que probarlo a través de otros medios adicionales al certificado médico legal o a la autopsia, porque no necesariamente el hecho de que haya existido una actividad sexual violenta no implica necesariamente la violación. Sí es un indicio, ¿verdad? Porque no es normal que si ha habido una actividad sexual normal, habitual, pues que se produzcan laceraciones, que se produzcan desgarramientos a cierto nivel y a cierta profundidad. Y en ese sentido, lo que estoy significando es que si bien el tipo penal principal que se vislumbra es el tipo de violación sexual en el caso del imputado John Kelly Martínez, eso hay que probarlo en el tribunal, acreditarlo mediante testimonios, por ejemplo, de las menores que acompañaron a la hoy Oxisa Esmeralda Richez. Hay que probarlo a través de las comunicaciones que probablemente ella sostuvo con algunas personas. Si ella le manifestó a alguien que él la obligó, que él la violentó, eso es importante. El Ministerio Público tendrá que probar eso. Es decir, en juicio no solo será evaluada esa parte, y por ahora, hasta que no estén todas las pruebas orientadas en la dirección de la violación sexual, no necesariamente se puede
hablar de una violación sexual, por lo que ya he explicado. Y he llamado la atención sobre el caso que ya se conoce aquí de Marlene y Marlon Martínez en cuanto a Marlene, que se le acusaba como cómplice, no fue condenada por complicidad, sino por el ocultamiento de cadáver. Lo que quiero decir es que a los fines legales, que ya es lo que queda de esta desgracia, de esta tragedia que ha ocurrido, los tipos penales son estrictos y requiere que se reúnan los elementos constitutivos de cada tipo penal para que a una persona se le pueda imponer una sanción. Luego de lo que es la violación sexual, lo que sí está claro y no está en discusión alguna es que el imputado John Kelly Martínez sostuvo y cometió el delito de abuso sexual. El delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 396 de la ley 136-03 o Código del Menor. Este delito se constituye cuando un adulto mayor de 5 años que un menor sostiene una relación sexual, incluso si no hay penetración. Entonces, está claro que siendo la Oxisa, desafortunadamente, la joven Esmeralda, de 15 a 16 años, y John Kelly, un adulto que entiendo mayor de 30 años, pues eso sí está claro que hubo una clara relación de abuso sexual entre ellos. Y las informaciones que tengo es que las personas menores de edad que participaron en ese paseo que ellos tuvieron, pues hablan de que ellos se quedaron solos en algún momento, ¿verdad? Sí. El maestro y la jovencita. Entonces ahí lo que pasó entre ellos dos, pues habrá que determinarlo por diferentes formas. Sí es importante estas aclaraciones que estoy haciendo, porque la gente va perdiendo la fe en el sistema cuando el Ministerio Público hace ciertas acusaciones e imputaciones que luego no puede probar en un juicio, entonces después la gente entiende que los jueces son corruptos o que el Ministerio Público se corrompió. No, lo que pasa es que esta calificación jurídica que le ha dado el Ministerio Público de violación sexual es preliminar y tiene que probarse, como he dicho, en un juicio. Y es importante que la gente tenga esto claro, que es un proceso legal que está siguiendo una trayectoria, que está siguiendo un debido proceso y que faltan etapas y que habrán de salir otras informaciones. Es un caso, para concluir, extraño desde el punto de vista de que no es habitual que producto de una relación sexual, incluso a veces donde se pueda incluir la violación, pues que se dé un shock hipovolémico o que una persona se desangre. Tiene que haber ocurrido circunstancias particulares desde el punto de vista médico. Conversaba con un doctor y él decía, bueno, pero esta joven era hemofílica, es decir, alguien que tiene problemas para coagular la sangre, porque tú puedes empezar un sangrado, una hemorragia, pero el cuerpo reacciona y trata de bloquear esta hemorragia. Pero ya serán los expertos en la parte médica que habrán de acreditarle al tribunal por qué a esta joven le pasó esto, porque como existía previamente la tesis del aborto y de las pastillas abortivas, que sí está probado que pueden provocar una hemorragia del tipo que tuvo la joven, pues ahora que eso no ha sido acreditado en la autopsia, pues es necesario que expertos médicos hablen ante el tribunal como testigos expertos, como peritos, para que el tribunal pueda corroborar la imputación del Ministerio Público. Sí. Quiero concluir, antes de cualquier pregunta que ustedes tengan, en el hecho mismo de la imprudencia, señores, de la negligencia que todo este hecho implicó. Es decir, el gran culpable de todo esto es notoriamente el imputado John Kelly Martínez, si así se le prueban todos los hechos que se le imputan, porque él era una persona llamada a cuidar y a proteger a la joven Oxisa Esmeralda Riches. Era su figura de autoridad, era una persona que tenía una posición de autoridad frente a la joven que la colocaba en vulnerabilidad y estaba llamado a cuidarla, a Protegerla. protegerla, a servirle, y le falló en eso. Ahora bien, esa es su responsabilidad y por ello él pagará en la justicia, conforme al proceso legal que se le sigue, su culpa. Ahora, es importante que como sociedad
Veamos todo el cuadro en esta situación. Los padres de la menor, dolorosamente, y aunque suene cruel, actuaron de una manera extremadamente negligente, extremadamente imprudente. Un padre no puede llegar una hija a su casa sangrando, que conforme me comentan, José, no fue Sí, un pequeño sangrado que ellos vieron, conforme fuentes me han informado. La niña, la adolescente llegó prácticamente desangrándose a su casa con un cuadro grave de hemorragia y los padres, en un acto de torpeza e imprudencia importante, pues fueron extremadamente pasivos y no llevaron la menor a atención médica. Yo dije en un comentario en una de mis redes sociales que los padres deberían ser procesados por esta situación, porque siendo un menor, alguien que está bajo la guarda y tutela absoluta de sus padres, este hecho que le ocurrió, es decir, mientras sus padres dormían, la menor se desangró en su casa, lamentable. no sin el conocimiento de sus padres. Ellos sabían que la niña tenía una situación, que la adolescente tenía una situación y no le dieron seguimiento. En consecuencia, el Código Penal estipula lo que es el homicidio involuntario, que es aquel que por inobservancia, imprudencia o negligencia se provoca la muerte o el homicidio de una persona. Entonces puede sonar duro, pero es que hay que establecer responsabilidades, señores. Claro. Y quiero cerrar diciendo que es el símil con el caso de Santiago. El padre del pequeño Ángel, del pequeño Donnelly, que murió en un tema en Santiago, en el carnaval, ha asumido un gran rol de víctima y es una víctima desde el punto de vista de que perdió su hijo y es un hecho irreparable. Ahora bien, él tiene responsabilidad en ese hecho porque atacó a la autoridad, se Claro, sublevó en contra de quien estaba ejerciendo el rol de autoridad claro. en ese momento. Y si las autoridades no establecen esas responsabilidades, estamos mandando el mensaje equivocado de que los ciudadanos pueden atacar a la autoridad Claro. y vamos a tener siguiendo más problemas en el futuro. El policía fue negligente, tenía un arma cargada en un escenario que no era necesario y él va a pagar por eso. Ahora, al padre por haber atacado al policía, que es cuando salen los disparos, no se le puede premiar. No. Entonces quiero hacer esos hincapiés y hacer la salvedad que estos son orientaciones de nuestra posición como abogado que tienden y vienen en el sentido de orientar a la población para que tenga la idea más clara desde los aspectos legales de cómo deberían y son las cosas. Te escucho, José. Sí. Muchísimas gracias, Jan Martínez, por arrojarnos luz con estos dos casos que han estado circulando en la palestra pública y quiero aprovechar para extenderte la invitación a Controlando la Mañana para la semana que viene. Establecemos ya vía contacto qué día para que podamos continuar conversando sobre este y otros temas, porque siempre es bueno conocer las palabras, la interpretación desde la perspectiva objetiva de un abogado penalista, de la trayectoria y desde la profesionalidad que te caracteriza como abogado penalista y litigante de la República Dominicana. Muchísimas gracias por esta llamada que ha arrojado un poco de luz para que la cosa se pueda esclarecer más y que pues, se conozca cuáles son los tipos penales que inciden sobre este caso y cuáles podrían ser las consecuencias a las que se estaría enfrentando los imputados sobre estos dos casos que ha mencionado. Muchísimas gracias, Jan. Y este espacio tienes en Controlando la Mañana las puertas abiertas para que continuemos con conversaciones como esta y otras que puedan surgir que sean de interés nacional. Gracias, José, te agradezco inmensamente la oportunidad y gracias al público por tomarse el tiempo en escucharnos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la participación del abogado penalista Jan Martínez. Vamos a una pausa y ustedes continúen en sintonía con este su espacio, Controlando la Mañana. Continuamos con su espacio Controlando la Mañana. Agradecido de contar con su fiel sintonía cada día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Antes de la pausa estuvimos escuchando las palabras del abogado Giancarlo Martínez, quien es abogado litigante, penalista, y estuvimos escuchando desde el punto de vista penal cuáles son esas consecuencias penales a las que se estaría enfrentando el profesor John Kelly, imputado por el caso de la muerte de la joven Richies de Higüey, de la provincia
la Altagracia y estuvimos escuchando ahí las violaciones, posibles consecuencias en virtud de los artículos del Código Penal y del Código, ¿verdad?, también del menor, que fueron violentados por este profesor a raíz de las informaciones que ha dado oficialmente la Procuraduría General, el Ministerio Público como órgano persecutor de este horrendo y atroz caso ocurrido en la provincia La Altagracia. También mencionaba el caso del lamentable hecho donde murió un niño en Santiago luego de un inconveniente entre un policía y el padre del niño. Lo más importante de todo esto que quiero destacar es cómo entra dentro de la discusión de estos casos la responsabilidad de los padres que pueden también ser imputados en estos casos. Por un lado, en el caso de la joven Richies, donde se habla de que en el caso de sus padres podrían entrar las figuras de la negligencia, de homicidio involuntario y demás, por el hecho de que siendo los padres, siendo ella una menor de edad, cuya responsabilidad recae sobre sus padres, sabiendo esto que la niña presentaba un sangrado, la dejan en una habitación y la niña se desangró, teniendo los padres conocimiento de que había un sangrado, nada normal al sangrado propio de un proceso de menstruación, que fue la información que le dio la niña a sus padres, que era lo que tenía. Eso es un tema muy importante de analizar. Y en el caso también del padre del niño de Santiago, se ha hablado, incluso está en los videos, donde se ve un claro irrespeto a la autoridad, indistinto a las violaciones o a la autoridad o la arbitrariedad con la que pudiese actuar el policía, que lamentablemente en un tiro, que a propósito no, terminó en la cabeza de un niño dándole muerte. Es importante que la República Dominicana, la justicia, pueda hacer ejemplos importantes respecto a algunos casos, porque lamentablemente vemos una justicia y jueces que en muchos casos actúan conforme a la voluntad de la sociedad y no conforme a lo que establecen las leyes, conforme al marco jurídico establecido en la República Dominicana. He escuchado incluso comentarios, bueno, sí, el padre tiene culpa, el padre se embrujó con el policía, no debió respetar la autoridad. Sí, se respeta, pero si hay hechos demostrados donde hubo una falta de respeto, hubo un desacato a la autoridad, pues entonces eso tiene consecuencias y tipos penales que sería propicio evaluar y analizar. Lo cierto es que cuando nosotros tenemos una justicia que actúa y que opera dando respuesta a la presión social, entonces la justicia queda corta. Aquí hay que dar ejemplos con sentencias ejemplares, valga la redundancia, donde aquí no se chancea a nadie por el sentido de que hay una presión social donde la población se vuelque a favor de una persona que cometió alguna falta, pero la gente ve más al policía que al padre. La gente está viendo más al profesor que a los padres de la niña, y no debe ser así. La justicia debe fungir para todas y para todos. Y aunque en menor grado tengan cierta responsabilidad los padres por ser negligentes, también debe operar la justicia. Y también deben ser sentados los padres en función al por qué no llevaron a esa niña a un hospital, por qué no le dieron seguimiento, por qué fue hasta el otro día que van a tocarle la puerta para ver cómo sigue. Lo propio con el padre del niño, lo propio con el padre del niño. Hubo un desacato a la ley, hubo una violación, hubo una agresión hacia un oficial que aunque la gente y la población digan, no, pero se estaba defendiendo, el policía fue de abusador. Sí, el policía fue de abusador, pero la ley te dice cualquier violación, ¿verdad?, o cualquier agresión que usted reciba de un oficial, la respuesta de un ciudadano no debería ser en función al marco jurídico la de agredir al policía. Existen los canales de denuncias sobre el caso específico. Mire, este policía cometió una falta, me agredió, cometió una falta, se metió en mi caso sin una orden, y en función a eso, agotando las vías legales para hacer la denuncia del lugar, entonces se le da seguimiento a ese caso. Pero cuando la propia población, que hay que entenderla hasta cierto punto, donde no cree en la justicia, no cree en las consecuencias sobre los oficiales que cometen falta, entonces, ¿qué hace la gente? Toma justicia con sus propias manos. Ahí vimos el caso, por ejemplo, del padre de los pastores a los cuales fueron asesinados por un grupo de policías cuando se trasladaban en su vehículo, unos jóvenes pastores recién casados, donde el padre es apresado por el Ministerio Público, sometido a la justicia porque había comprado unas armas porque pretendía que en el juicio, por este caso,
el hombre iba a llegar a darle tiro a todos los involucrados y a matar a todo el mundo, quién sabe si también matarse él. Pero eso por una indignación que tiene de un proceso que ha visto que se ha extendido tanto y que no ve que hay una sentencia que haya marcado cuántos años le van a dar a quienes mataron a sus hijos en una supuesta confusión. Pero esa es la respuesta de un ciudadano indignado y hasta cierto punto hay que entenderlo. Pero indistinta a la indignación que pueda tener cualquier ciudadano respecto a la justicia, nosotros como sociedad tenemos que también que mandar un ejemplo de acatar las leyes, de no enfrentar a la autoridad y todo agente de la policía, pues entonces en cualquier violación que cometa, pues entonces nosotros tenemos que agotar los canales y las vías para denunciarlo. Hay que mandar ese ejemplo y la justicia tiene que estar a favor del marco jurídico, no a favor de la presión social, no a favor de lo mediático. Las sentencias de los tribunales no deben emitirse por la presión social que haya sobre un tema específico. No, bajo ninguna circunstancia debe ocurrir esto. Una sentencia y un juicio ante un tribunal de la República Dominicana debe estar únicamente apegado a lo que establezca la ley. Aunque a la gente no le guste, aunque a la gente le indigne, aunque la gente no se sienta conforme con una decisión de un juez, por la presión social, por lo mediático, por lo populista, muchas veces, esa no debe ser la referencia bajo ninguna circunstancia de ningún tribunal de la República Dominicana. He visto incluso comentarios en las redes sociales respecto al caso de Santiago. No, ¿y para qué van a meter preso a ese hombre? Porque atacó a un policía. Si ya ese hombre tiene una condena de por vida, que es la muerte de su hijo, ciertamente, en la calle o preso, ese tiene una condena para toda su vida, porque tiene un cargo de conciencia donde usted puede estar seguro que está analizando, y si yo no me hubiese enfrentado a ese policía, y si yo dejo que se lleven la bocina, y luego hago las diligencias para que me devuelvan mi bocina, claro que lo está analizando, y eso le está remordiendo la conciencia a este padre, y esta condena interna la tendrá de por vida. Eso es una realidad. Ahora bien, eso es su caso particular de él, pero hay que enviar un mensaje de respeto a la autoridad. Pero también las autoridades tienen que enviar un mensaje de respeto a la sociedad. Y he criticado mucho cómo lamentablemente nuestros oficiales, por la investidura que tienen, se llenan de ego, se llenan de poder, y esas son las cosas y los retos que nosotros tenemos como nación, de enfrentar ese tipo de comportamiento que va totalmente desligado a los principios legales y jurídicos de la República Dominicana, pero en definitiva como sociedad tenemos que empezar a dar señales de un país donde se respete la justicia, donde se respeten las leyes y que toda persona, si cometió una falta, una infracción, un delito, una agresión, pues que sea juzgado por ante los tribunales de manera objetiva, sin que le importe a los jueces la presión social que pueda haber sobre el tema específico. Es hacer justicia, con la justicia vendada. Caiga el que tenga que caer, pese lo que tenga que pesar, sobre quien tenga que pesar, en función a lo que establezcan las leyes, sin importar la presión social, sin importar lo que diga la sociedad respecto a un tema, aunque la opinión de la sociedad vaya en contra de lo que establezca la ley. Es hacer cumplir la ley lo que tienen que hacer nuestros tribunales y son las sentencias que nosotros tenemos que esperar de nuestros tribunales en función a los casos que ocurran. Esa debe ser la actitud de nuestros tribunales. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de la fecha. Hoy estamos a 16 de febrero y un día como hoy ocurrió la agresión de los últimos años, diría yo que la más grande agresión a la democracia del país a propósito de la cancelación de las famosas elecciones de febrero del año 2020 y tenemos comentarios importantes alrededor de este caso, a ver en qué está y finalmente cuáles son los blindajes que está teniendo, está ideando la Junta Central Electoral para que casos como este no se repitan en las elecciones del año 2024. No le cambien, ustedes continúen en sintonía con este su espacio, Controlando la Mañana. Espacio Controlando la Mañana, agradecido de contar con su fiel sintonía en ya casi una hora de programa donde hemos ido abordando temas de interés nacional. Y para esta etapa final de Controlando la Mañana, y a propósito de la fecha hoy, viernes 16 de febrero, queremos tocar el tema, como decía antes de la pausa, de esta fecha, que supone ya el cumplimiento de 3 años de lo que consideramos
el día de la más grande vulneración a la democracia de la República Dominicana en los últimos años. Me refiero a este día 16 de febrero y cómo en el año 2020, en esta fecha, se disponía a celebrarse, efectuarse las elecciones municipales del año 2020 con el famoso voto automatizado que bastante nos costó como sociedad. Y este fue el día en que la Junta Central Electoral, luego de múltiples fallas del voto automatizado en toda la geografía nacional, tuvo que, como nunca había ocurrido en la República Dominicana, suspender unas elecciones. Esta suspensión supuso para el país, para el Estado y para la clase política unas pérdidas que superan los miles y miles de millones de pesos. Pérdida para el Estado, para el órgano, para la Junta Central Electoral, quien tiene a cargo de preparar todo el esquema de las elecciones municipales y presidenciales, pero también supuso gran pérdida económica para todos esos miles de candidatos que salían al ruedo político electoral en busca de ser agraciados por la población para ser colocados en los diferentes puestos de aspiraciones. Entiéndanse, alcaldes y regidores o concejales, que era lo que se disputaba en febrero, el 16 de febrero. Como consecuencia de esto, echando a un lado las grandes pérdidas económicas que supuso esta atroz decisión de la Junta Central Electoral y de este voto automatizado infuncional, pues no hemos visto que haya consecuencias sobre los implicados, qué pasó, pero tampoco hay un informe oficial sobre este caso. Simplemente esto pasó, se dieron pérdidas económicas de miles de millones de pesos y al final, al parecer, simplemente aquí hubo una especie de Poncio Pilato donde todo el mundo se lavó la mano y simplemente eso pasó. Pienso que a quien más le pasó factura este tema de esa suspensión fue al Partido de la Liberación Dominicana, a quien mediáticamente se le atribuyó un supuesto fraude para poder ganar la mayoría de las alcaldías del país con sus candidatos. Este hecho bastante lamentable que laceró la democracia de la República Dominicana también se pudo traducir en la pérdida de muchos muy buenos candidatos que agotaron todo su proceso electivo con muy buena preparación, pero que pusieron todos sus recursos para ese día por el gasto económico que suponen unas elecciones y pues ya le quedaron cortos, le quedaron pequeñitos los bolsillos para poder articular nuevamente toda la logística económica que supone el voto, dirigir el voto a las mesas y demás. Entonces se quedaron chiquitos y aparecieron Juanes de los Palotes, que entonces sí tenían la oportunidad o tenían la disponibilidad económica de volver a unas elecciones un mes más adelante y entonces ganaron. Repito, no ganaron porque tuvieran la preparación. Aquí hay muchos candidatos que hay que reconocer que se quedaron cortos económicamente, que tenían los buenos números para ganar la posición a la que aspiraban, pero que cuando se cancelan estas elecciones y luego de entregar todos los cuartos, no había manera de decirle a los dirigentes, denme el dinero para atrás para operar las elecciones en la fecha que establezca nuevamente la Junta Central Electoral. Pero el análisis es el siguiente. ¿Cómo es que a 3 años de esta vulneración a la democracia de la República Dominicana no tengamos gente presa? No hay un informe oficial de qué pasó con ese voto automatizado, que tanto nos costaron a nosotros como país, como Estado, como nación, esos equipos. Tanto nos costaron esos equipos a nosotros. Hasta cierto punto que tuvieron que guardar los equipos y coger todos esos equipos, guardarlos y volver al método tradicional donde a usted le entregan una boleta y usted te marca con un crayoncito la cara de los candidatos. Eso supone una gran vergüenza para nosotros como país, una gran vergüenza ante la comunidad internacional que miran hacia un país que ni siquiera un voto automatizado, una herramienta tecnológica moderna, puede llevarse a cabo sin que haya problemas. ¿Hubieron manos oscuras en esto? Es posible. ¿Fue solo simplemente un tema técnico de mala configuración con el software que se utiliza para eso? Puede serlo. Pero no podemos hablar de este tema con puede serlo. Es que tiene que haber un informe oficial y si hay manos oscuras detrás de esto,
debieran estar sentados frente al banquillo de los acusados. Repito, estamos hablando de una serie de equipos para el tema del voto automatizado que le costó miles de millones al pueblo dominicano, a mis bolsillos, a sus bolsillos, y que simplemente estos equipos que vemos en pantalla estén cogiendo polvo, estén guardados, supone una irresponsabilidad de la Junta Central Electoral, supone una irresponsabilidad de las autoridades, supone una irresponsabilidad también de nuestro Congreso, que tiene las facultades para llamar a capítulo, para que se haga una investigación exhaustiva de qué pasó. Pero como vivimos en el país de la maravilla, donde a nadie le importa nada, donde a la clase política poco le importa esto, lo importante es estar en el gobierno, lo importante es estar en el Estado, se gastaron miles de millones, no importa, son del pueblo dominicano, que se gasten, que se pierdan, no le importa nada. Pero debe haber una actitud responsable frente a este y otros casos que se han dado en el país, donde lamentablemente las autoridades se desligan, lo echan a un lado y que continúe la fiesta. No, esas son de las cosas que no deben continuar ocurriendo en el país. Nos quedamos en el voto tradicional, en el voto con la impresión de la boleta, donde usted marca la cara. Y repito, esto supone una vergüenza para la República Dominicana, para nosotros como sociedad, que un simple voto automatizado que se da en muchísimos países de la región y se lleva de manera normal, sin problema alguno, y que la República Dominicana no se pueda hacer por intervención de manos oscuras, por una Junta Central Electoral que al parecer no comprobó la eficiencia, la funcionalidad de este voto automatizado. Eso da vergüenza y llora ante la presencia de Dios. Esperamos y estemos confiados que más temprano que tarde podamos tener una Junta Central Electoral y autoridades que puedan actuar con condescendencia hacia los intereses del pueblo dominicano y que puedan garantizar que unas elecciones se puedan llevar a cabo con tecnología, con voto automatizado, sin que esto suponga bajo ninguna circunstancia lacerar o vulnerar la democracia de la República Dominicana, mandando a cancelar unas elecciones porque un simple sistema de voto automatizado no funcione. Eso, repito, llora ante la presencia de Dios. Con esto nos despedimos. Este ha sido su espacio Controlando la Mañana, deseando que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana por Su Mundo TV. Feliz fin de semana. Su Mundo TV.